Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo están, hermanos? Bien, qué bueno. Pensaba y analizaba un poquito y decía, mientras cantábamos, ¿cuántos de los que estamos acá podemos decir, yo soy un hijo del Señor? ¿Amén? ¿Somos todos hijos del Señor? ¿O hay alguno que no sea hijo del Señor? Si alguno tiene la duda, vamos a dejarlo al final, porque creo que el Señor nos habla a tiempo, después de tiempo y fuera del tiempo. Y pensaba, dentro de la noticia que me entregó el pastor cuando me dice, hermano, predica este miércoles, pensé y dije, Señor, que sería bueno para hablar, ¿no es cierto?, a mis hermanos. Y analizaba y estuve pensando desde ayer en la tarde hasta hoy día en la tarde, qué es lo que podía entregar. ¿Y sabes qué? Estaba haciendo como tres estudios, ¿no es cierto? Y tenía la duda de esos tres, de cuál podía ser. Hasta que al último el Señor habló en mi corazón y habló en mi mente y me dijo, mira, ¿sabes? Habla un poquito de lo que se está ya hablando, ¿no es cierto? Si recordamos un poquito de lo que el pastor ha estado enseñando hace unos días atrás, ¿no es cierto?, hablaba sobre los milagros, ¿se acuerdan o no? Entonces nosotros debemos hacernos la gran pregunta, nosotros como hijos del Señor, ¿realmente creemos en los milagros? Realmente, pero analicemos un poquito. Podemos decir realmente sí, creo en los milagros. ¿Sabes qué? Dentro de lo que leía un poquito ahí, el estudio, ¿sabes que hay un hombre llamado Eliseo? ¿No es cierto? Que este hombre murió. Como todos en algún momento, vamos a morir. Pero sucedió una cosa bien particular, que por ahí hubo un combate, ¿no es cierto? Y resulta de que a una persona que mataron, ya lo mataron, estaba muerto, cuando una persona está muerta, ¿no es cierto? Pero ¿sabes qué? Pescaron a este hombre que mataron y lo tiraron al lado del cuerpo de Eliseo. ¿Sabes tú qué es lo que pasó? A este hombre que tiraron muerto al lado de Eliseo, este hombre resucitó. ¿Sabía usted eso, no? Es como quien va al cementerio, no sé, pues el solo hecho de tocar a otra persona que ya está fallecida y el solo hecho de tocar sus huesos, este otro resucita. Y eso pasó. Milagro. Que en el momento, hermanos, pareciera algo como fantástico. Algo que quizá es poco probable que en algún momento pasó o sucedió. Un hombre que ya hacía muerto, pero en el Señor, su cuerpo, su ser, irradiaba poder. Y ese poder fue manifiesto en aquel hombre que cayó al lado de él, muerto, y éste resucitó. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él hable a nuestras vidas, que Él dirija su palabra. Sabemos que todos los que predicamos o anunciamos la palabra del Señor somos mensajeros, somos portadores de Él. Pero el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, que está en nosotros, Él nos mueve y nos enseña y nos dice qué debemos de decir. Oremos. Mi Señor, en esta hora estamos en tu presencia, queremos ser muy agradecidos, Señor, de todo lo que tú nos has dado, de todo lo que tú nos has provisto, Señor. Gracias porque tú eres bueno y en todo momento manifiestas tu misericordia. Y en cada momento, Señor, haces milagros en nuestras vidas, Señor. Muchas veces esta carne y viviendo en este cuerpo y en este mundo terrenal, muchas veces no vemos y no observamos, Señor, cómo tú trabajas en nuestras vidas, Señor. Cómo tú muchas veces nos libras de una u otra situación. Como cuando tú muchas veces hablas, Señor, y respondes las peticiones de nuestro corazón, Señor. Como cuando muchas veces estamos en quebranto, o estamos en aflicción, o estamos atribulados,
o con problemas, Señor, y sin embargo, tú hablas a nuestras vidas y nos libras, Señor, y nos ayudas, porque tú eres un Dios, Señor, que tanto ayer como hoy y como en el futuro seguirás haciendo milagros, Señor. Creemos en ti y por eso, Dios, sabemos que tú estás presente y que tú eres real. Queremos entregarte en esta hora y quiero entregarte en esta hora mi vida, Señor, para que tu Espíritu Santo y tú seas hablando, Señor, a través de mi vida a mis hermanos, Señor. Primeramente a mí sé que así es, Señor. Pero glorifícate en tu palabra, porque tu palabra es santa, porque tu palabra es verdadera y tu palabra es fiel, y es la que nos sacia de bien y alegría y la que reconforta nuestra alma. Gracias por este tiempo, Señor, y ayúdanos a comprender y a entender lo que tú quieres entregar para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén. Mis hermanos, los invito a abrir sus Biblias ahí en el Salmo 34. Salmo 34, versículo 15. Si lo encontró, lo ponemos de pie, mis hermanos, para darle lectura. Salmo 34, versículo 15, dice así: los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Repito, los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Tome su asiento, mi hermano. Al principio, cuando me subí, le hice una pregunta y les pregunté si usted puede decir que es un hijo del Señor. Y usted me respondió, sí, yo soy un hijo del Señor. Ahora hago una nueva pregunta en razón a eso. ¿Es usted justo? ¿Es usted justa? ¿Cuántos podemos decir, yo soy justo o yo soy justa? Realmente a veces la palabra justo, ¿no es cierto? A veces como que tendemos a mirarla un poquito distante, un poquito lejos. Y si bien es cierto, quizás algunos lo ven más lejos todavía. Que quizás como decir la palabra justo me queda grande. Y sí, efectivamente es así. Nos queda grande la palabra justo. Nos queda muy grande, mi hermano. Pero ¿sabes qué? Damos gracias al Señor que por medio de Él nosotros somos justificados. Él estando en la cruz, Él demostró su amor, ¿no es cierto? Fue sus manos clavadas, fue su costado atravesado con una lanza, fue azotado, fue sufrido, fue perseguido, fue humillado por causa de nosotros, para que nosotros a través de Él, nosotros podamos ser justos. Porque de otra manera no podemos ir al cielo. De otra manera no podríamos ser salvos si no es por medio de Jesucristo. Jesucristo hizo eso posible en nosotros. Gracias a Él nosotros podemos, ¿no es cierto?, entrar al cielo. Ahora la pregunta es, ¿somos nosotros justos? Si nosotros somos hijos del Señor y nosotros podemos decir, sí, yo soy un hijo del Señor, entonces sí puedo decir, soy justo. ¿Por qué? Porque en Cristo soy justo. ¿No es cierto? No puede ser de otra manera. ¿Por qué? Porque si pudiéramos tal vez nosotros cuestionar si es que en Cristo no somos justificados, entonces tendríamos que pensar que quizás, que tal vez, que a lo mejor no he entendido todavía la salvación en mi vida. ¿No es cierto? Y como tampoco he entendido la salvación en mi vida, evidentemente, tal vez voy a cuestionar mucho también los escritos de la palabra del Señor. Y a lo mejor me va a costar entender y comprender mucho lo que es el milagro, o lo que significa un milagro. Ser justos, hermano, implica eso. Entender los milagros del Señor, entender que los milagros del pasado, hay milagros del presente
y van a haber milagros del futuro. Entonces nosotros cuando vamos al Señor y decimos, Señor, yo creo en ti, yo confío en ti, yo espero en ti. Hermanos, el Señor está presto para ayudarnos. Pero ¿qué sucede cuando a veces tenemos problemas? ¿Qué sucede cuando a veces tenemos dificultades? Cuando a veces somos probados. Cuando a veces hay circunstancias de la vida que muchas veces se nos torna complicada la vida. Que muchas veces pareciera que la fe es pequeñita. Que pareciera que no vamos a encontrar la salida. Hermanos, y lo que es más terrible aún es como cuando a veces creemos y seguimos creyendo, ¿no es cierto?, que no podemos vencer el pecado, que no podemos vencer la maldad, que no podemos vencer la carne. Y muchas veces nos encontramos en un lugar vacío en donde cuestionamos incluso nuestra fe. ¿Por qué? Porque no hemos entendido la justicia de Dios. No hemos entendido lo que hizo Él en la cruz. ¿Y cómo podemos descubrir eso? Precisamente cuando estamos en problemas y cuando estamos en dificultades. ¿Sabes qué? Hombres como Josué, hombres como David, hombres como Daniel, hombres como Elías, hombres como Eliseo, ¿sabes? Hicieron grandes milagros. En el caminar nosotros podemos leer un poco la Escritura y lo vamos a hacer y vamos a revisar un poquito esas citas bíblicas, el cómo el Señor obró milagros en el pasado, antes de Cristo, y cómo el Señor obró grandes milagros también después de Cristo, y cómo el Señor también hoy presente, el Señor sigue haciendo milagros. Pero muchas veces nuestra carne y nuestra visión y nuestros ojos terrenales no nos dejan ver cómo el Señor obra. Les voy a invitar a que puedan abrir sus Biblias ahí en el libro de Daniel, capítulo 19, versículo 27. Si alguien lo encontró, me gustaría que lo pudiera leer. Daniel, capítulo 3, versículo 19. Al 27. Al 27. Amén. Gracias, mi hermano. Sabrás Versalles y Abednego, hermanos. ¿Sabes qué? Si ellos no hubiesen creído en el Señor, si no hubieran tenido la confianza en quién era Jehová, en quién era Dios, mis hermanos, ¿sabes qué? Ellos, antes de entrar al horno, ya hubieran caído muertos. El horno fue calentado mucho más de lo normal. Pero sin embargo, estos hombres creían en Jehová. Creían en su Dios. ¿Y sabes qué? El Señor los rescató. Y podemos ver que el Señor estuvo con ellos. El Señor no los abandonó. El Señor no los abandonó. Y en Daniel capítulo 6, versículo 16 al 23, lo leo para usted. Daniel 6, del 16 al 23. Dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron el foso de los leones.
Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso de los leones. Mis hermanos, Daniel rescatado en el foso de los leones, Sadrach, Mesach y Abednego rescatados en el horno de fuego. ¿Sabes? En estos dos eventos podemos ver cómo el Señor fue fiel con ellos. Pero muchas veces nosotros nos podemos hacer la gran pregunta: ¿qué es lo que sucede con nosotros como hijos del Señor, que aún siendo salvados por Él, aún sabiendo los grandes eventos que ocurrieron en el Antiguo Testamento, los grandes eventos que sucedieron en el Nuevo Testamento, muchas veces cuestionamos que el Señor pueda ayudarnos a nosotros? Muchas veces en el problema, en el dolor, en el quebranto, en la angustia, en quizás muchas veces cuando uno está solo, hermano, cuando uno tiene tal vez esas dudas o esas situaciones que solamente las tiene uno y nadie más las sabe, y muchas veces cuestionamos que Dios nos pueda ayudar. Y muchas veces pensamos que el Señor no está ahí. Muchas veces nuestras propias vidas son la evidencia de que muchas veces no creemos en el Señor. ¿El por qué? Porque hacemos imposible que Dios pueda obrar en nuestras vidas. Hacemos un imposible que Dios pueda obrar en nuestras familias. ¿Cuántos de nosotros tenemos problemas y peticiones delante del Señor? Pero el hecho que hayan peticiones, el hecho que hayan problemas, que hayan dificultades, no significa que Dios no esté ahí. Muy por el contrario. El Señor siempre nos ha mostrado su amor, aún en medio de los problemas y de los quebrantos y de las dificultades. Le voy a invitar a que pueda buscar Josué 6:1-20. Josué 6. Dice así: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 días sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo:
llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocina de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así Josué hubo hablado al pueblo. Los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová, y todos tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguirá. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritéis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas del cuerno del carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos. Y la retaguardia iba atrás del arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y esta de manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces, y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, la 7ª vez Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en la casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y hierro serán consagrados a Jehová, y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó a gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Hermano, usted dirá, ¿por qué leí tantos versículos? Es para darle un poquito en contexto de lo que estaba sucediendo. Hermanos, a veces ¿sabes qué? Nosotros seguimos ciertas personas que son siervos de Dios. En la historia conocemos hombres que estuvieron ahí, que fueron guiados, ¿no es cierto?, por el Señor, y estos hombres guiaron, ¿no es cierto?, a otros. Ahí tenemos el caso de Moisés. Moisés, ¿no es cierto?, guió al pueblo, el pueblo confió en lo que Moisés estaba haciendo, pero, ¿sabes?, no solamente confió en lo que Moisés estaba haciendo, sino que también veían el respaldo de Dios en la vida de aquellos hombres. Sadrach, Mesach y Abednego entraron en un horno, hermanos, y el respaldo de Dios fue sacarlos, hermanos, sin ningún daño. Daniel fue echado en el foso de los leones, el respaldo del Señor fue sacarlos sin ningún daño. Aquí tenemos el caso, ¿no es cierto?, en que los hombres, hermanos, cumplieron lo que se les había dicho, hermanos, y esos muros también cayeron. Y a veces pareciera que en nuestras vidas también hay muros grandes. Quiero contextualizar un poco lo que hemos estado hablando, en que muchas veces tenemos problemas, dificultades, hermanos, pero no hay imposibles para Dios. Yo no sé por qué, a lo mejor el Señor trajo esta palabra hoy día para nosotros. Tal vez usted se preguntará y dirá, pero yo estoy bien, no tengo problemas, no tengo dificultades. El Señor ha obrado en el pasado, obrará quizás en el presente y obrará tal vez en el futuro. Pero también, como dije delante, el Señor habla a tiempo, después de tiempo y fuera del tiempo.
Y que quizás esta palabra para ti y para mí es porque tenemos que estar apercibidos. O que quizás cual más, cual menos en este minuto necesita quizás esta palabra. Porque muchas veces cuestionamos lo que Dios puede hacer. Muchas veces ponemos, hermanos, en telejuicio el hecho que Dios pueda obrar en nuestras vidas. Y cuestionamos que el Señor pueda usarnos. ¿Sabes qué? Hay gente afuera que está muriendo sin Cristo. Hay gente afuera que está muriendo porque no tiene esperanza, no tiene un camino, no tiene, hermano, esperanza de poder tal vez solucionar sus dificultades o sus dudas, sus problemas. Hermano, Satanás está destruyendo y matando gente. El Señor, por otra parte, está salvando a personas. Y yo le preguntaba y le decía, ¿es usted justo? ¿Soy yo justo? Y gracias a lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, nosotros somos justos y somos justificados y somos salvados a través de Él. A través de Él somos salvados y somos justificados y tenemos esperanza. Pero ¿qué es lo que sucede cuando, hermanos, tenemos problemas? ¿Qué sucede cuando el Señor nos pide más de nuestras vidas espirituales? No solamente en el tema del problema y de la barrera y de las dificultades y de los muros que muchas veces se levantan y que solamente en el Señor y en Él podemos derribar esos muros. Pero ¿cuántas veces el Señor ha querido más de ti? ¿Cuántas veces el Señor ha querido más de mí? ¿Cuántas veces el Señor te ha querido usar de diferentes maneras, quizás en la calle, y a lo mejor te avergonzaste de predicar el Evangelio, o a lo mejor te avergonzaste de estar con una Biblia en la mano, o a lo mejor te avergonzaste, hermano, de poder entrar tal vez en algún lugar público y el Señor te amonestó a que quizás le pudieras hablar a alguien y no lo hiciste? ¿Por qué? Porque se levantó un muro. Porque a lo mejor desconfiaste de ti. ¿Cuántas veces a lo mejor el Señor te ha instado y te ha motivado a predicarle a tu vecino? Pero somos salvos, pero somos justos, pero somos hijos del Señor. Hermanos, quizás probablemente somos egoístas. Quizás probablemente a lo mejor, hermanos, no dejamos que el Señor obre del todo en nuestras vidas. Y muchas veces nos conformamos con vivir una vida quizás no relevante en el Señor. Hermanos, quizás, y solo quizás, el Señor te pide más. ¿Y cuántas veces quizás lo ha hecho? Y a veces no queremos salir de ese mundo de confort, en que quizás muchas veces la carne se siente cómoda. Dice la palabra del Señor que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuántas veces el Señor a lo mejor te ha motivado a orar? ¿Cuántas veces a lo mejor el Señor te ha despertado a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, 2 de la mañana? Y muchas veces no pasa nada. ¿Cuántas veces a lo mejor el Señor en su Espíritu Santo nos ha motivado a leer la Escritura, ¿no es cierto?, a estudiarla, a aprender historias bíblicas, y no pasa nada? Pero podemos ver, hermanos, que somos justos en Cristo. Somos justos. ¿Usted tiene a Cristo? Yo tengo a Cristo. Tenemos a Jesús en nuestras vidas. Y quizás Él en esta noche nos hace un llamado de atención, el entender, el comprender, hermanos, que gente se va a ir al infierno. Y que muchos quizás de los que están a tu lado, muchos vecinos, amigos, a lo mejor se van a ir al infierno porque tú no les predicaste, hermano. Y dice la palabra del Señor que muchos de ellos, la sangre de ellos demandará justicia en contra de nosotros. ¿Cómo irán si no hay que les predique? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo? ¿Cómo el pueblo de Israel hubiese podido salir de la esclavitud si no hubo un hombre que le creyó a Dios? Y que no solamente le creyó, sino que dijo: Señor, aquí estoy. Soy tardo para hablar. Y puso justificaciones, pero le creyó. Y una vez que le creyó, ¿qué dijo? Aquí voy.
a enfrentar al faraón. Hermanos, ¿cuál es tu faraón? ¿Cuál es tu faraón? ¿Qué es lo que pasa muchas veces en nuestras mentes que no hacemos lo que Dios quiere en nuestras vidas? ¿Sabe? Es fácil hacer un análisis, porque muchas veces me he tomado el tiempo, por decirlo, muchas veces los domingos, muchas veces los días miércoles, muchas veces miro para atrás y veo cuántos hermanos somos, cuántas visitas vienen. ¿Sabes? Si en este momento aquí habremos, no sé, unas 30, 40 personas, ¿sabes qué? Si tú trajeras uno, hermano, uno, no habríamos 40, habríamos 80. ¿Sabes lo que significa eso, hermano? Que no estamos haciendo la pega. Y eso a mí me da pena, hermano. Yo no sé cómo se puede vivir en paz teniendo esa inquietud. No sé cómo el estar en mi hogar o estar en mi trabajo o en la cotidianidad de la vida, poder vivir un mundo espiritual en Cristo, quizás con tanta simpleza, mi hermano. ¿Sabe? El Señor nos llamó a nosotros y nos dio su palabra y su espíritu para que también podamos bendecir a otros, para que también podamos llevarle el mensaje de salvación a otros. ¿Y sabes qué? Él ha hecho promesas. Lo hizo con Sadrach, Mesach, Abednego, lo hizo con Daniel, lo hizo con Josué, lo hizo con Moisés, lo ha hecho con muchos a través de la historia, hermanos. Y el Señor lo hará con nosotros. El Señor lo hará contigo. Con cualquiera de aquellos que le podamos creer al Señor y podamos decirle: Señor, envíame a mí, heme aquí, yo te creo, yo soy justificado por la sangre de Cristo, me hiciste una nueva criatura, entonces envíame a mí. Hermanos, es lindo ser un hijo del Señor. Es bueno creer en Él. Es bueno saber que en medio de nuestras dificultades tenemos en quien confiar, en quien creer. Tenemos incluso un hermano amigo. Tenemos un pastor. Tenemos la iglesia, la congregación. Usted, yo, todos somos la iglesia. Y podemos refugiarnos el uno al otro. Pero ¿sabe? Hay algo que no estamos haciendo. Y es predicar el Evangelio. Y como le digo, mi hermano, es fácil sacar cuenta. Es fácil. Dice la palabra del Señor: no te he dicho que si creyeres verías la gloria del Señor. Pero esto no se trata de traer un número a la iglesia. Se trata de predicar el Evangelio, hermano. De eso se trata. De predicar el Evangelio. Te voy a invitar a que busque Primera de Reyes 18:36. Si alguien pudiera leerlo, se pudiera poner de pie, sería genial. Primera de Reyes, capítulo 18. Si alguien la encontró, la puede leer. Del versículo, del 18:36 al 38. Capítulo 18, del versículo 36 al 38.
Gracias, mi hermano. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Hermanos, podemos ver aquí nuevamente el Señor hablando y respaldando a sus hijos. Aquí estaba Elías, clamando al Señor. Hermanos, yo te quiero animarte. Y creo que más que yo, más que el hermano que usted ve aquí al frente suyo, quisiera que pensara que es el Señor animándote a predicar el Evangelio, a anunciar las buenas nuevas de salvación. Hermanos, es una buena noticia lo que estamos haciendo. El Señor no nos va a dejar solos. El Señor no te va a abandonar, ni te va a dejar, ni te va a desamparar. El Señor va a ser fiel. ¿Y sabes principalmente por qué? Porque la voluntad del Señor es que todos procedan al arrepentimiento. Evidentemente no todo el mundo se va a salvar, porque muchos tendrán sus decisiones, pero es fuera la voluntad de Él, es lo que Él quisiera. Es lo que Él quisiera. Cual más, cual menos quisiéramos que toda nuestra familia sirviera al Señor, ¿no es cierto? Nuestros padres, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, nuestros cuñados, nuestros amigos, ¿no es cierto? ¿Cuántos quisiéramos que todos fueran salvos? La pregunta es, ¿van a ser todos salvos? No, mi hermano. No todos. No todos. Pero ¿sabes? El hecho de poder tener la tranquilidad, hermano, la paz espiritual, de saber que tú le predicaste a alguien. Un ejemplo, no sé, tienes un pariente, el pariente te visitó, quizás, no sé, pudiste hablarle por teléfono, un amigo, un vecino, pudiste hablarle también, y de pronto te enteras que este amigo, o este vecino, o este pariente falleció. Y que tú no le hablaste, no le predicaste. Y el Señor te amonestó una y otra y otra. Y déjame decirte algo, hermano. El Señor siempre, siempre pone personas a nuestro alrededor. Siempre. Siempre. Con el único objetivo y la única razón es que el Evangelio sea anunciado. Que la palabra del Señor sea anunciada. Y como lo hizo con Elías, hermano, Él no te va a abandonar. No te va a dejarte. Él va a escuchar tu voz. ¿Sabes por qué? Porque es necesario que el Evangelio sea anunciado. Es necesario que la palabra sea predicada. Hoy en día vivimos tiempos, hermanos, difíciles, más difíciles que tal vez hace 5 años atrás, más difíciles que hace 10 años atrás. La sociedad se está vuelto corrupta, se está volviendo, hermanos, maligna cada día más. Vemos cómo hoy en día hay hombres y mujeres creyéndose animales. Hombres y mujeres pervirtiendo su propio cuerpo, haciendo cosas incorrectas, cosas indebidas. Hermanos, todos sabemos cómo está la sociedad hoy en día. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Sodoma y Gomorra fueron destruidas. ¿Quién estaba ahí en la ciudad de Sodoma y Gomorra? Lot, ¿verdad? Lot. ¿Lot conocía la Escritura? ¿Acaso Lot no conocía a Jehová? ¿Acaso no sabía lo grande que era Jehová? Sí lo sabía. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Cuando iba a ser destruida la ciudad, preguntó,
Preguntó. No había ni uno. Hermano, tal vez tú vives en Sodoma. Yo vivo en Sodoma y Gomorra. Nuestro entorno, nuestro vecino, nuestro amigo, nuestro pariente. Pregunta, ¿Lot habrá predicado de Jehová? ¿Lo habrá hecho o no lo hizo? Pregunta, ¿usted lo está haciendo? ¿Lo está haciendo? Si su vecino el día de mañana es destruido en el sentido de que a lo mejor, no sé, muere sin Cristo, y usted no le predicó. Mis hermanos, palabra del Señor es la que viene a nuestros oídos y la que amonesta nuestro ser, nuestro interior. Es fácil vivir cómodamente. Es fácil encerrarnos en nuestros propios pensamientos. Pero cuando analizamos y revisamos nuestras vidas, si es que estamos haciendo la voluntad de Dios, enfóquese en eso. ¿Sabes qué? Porque cuando nosotros queremos ir a predicar el Evangelio, somos vistos. Somos vistos públicamente. A lo mejor hay vergüenza. A lo mejor hay temor. ¿Qué es lo que hay, hermano?